Bueno, en este caso lo que vamos a explicar es la ley de Charles, ¿sí? La ley de Charles establece que a presión constante, ¿sí? El volumen que ocupa una masa gaseosa es directamente proporcional a la temperatura, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué ocurre, ¿sí? Vamos a alargar un par de moléculas acá adentro, ¿sí? Ahí está. Y vemos que la presión del sistema es de 24,6, ¿sí? Vamos a establecer que la presión se tiene que mantener constante y vamos a ver qué ocurre si nosotros calentamos el sistema. ¿Sí? Si vemos acá, la temperatura es de 300 Kelvin. Vamos a calentar. Calentamos hasta 400 aproximadamente y vemos que se expandió el volumen, ¿sí? La presión sigue siendo de 24,6. Vamos a enfriar ahora, ¿sí? Recuerden que cuando enfriamos, la energía cinética, o sea, de movimiento de las partículas, disminuye, ¿sí? Ahí enfriamos hasta 200 Kelvin. Y como vemos, las partículas se mueven menos, ¿sí? Y la presión sigue manteniéndose igual. Y el volumen se redujo, ¿sí? Es decir, que se comprimió. Si volvemos a calentar, la velocidad con la que se mueven las partículas empieza a aumentar, ¿sí? Y también hace que aumente el volumen, ¿sí? Y como vemos acá, la presión sigue manteniéndose constante, ¿sí? Si calentamos más todavía, se aumenta más el volumen también, ¿sí? Entonces, cuanto más calentemos, más se va a expandir el gas, ¿sí? Y cuanto más enfriemos, más se va a reducir el volumen, ¿sí? Siempre manteniendo constante la presión. Esta es la explicación de la ley de Charles. Bueno, en este video nos vamos a ocupar de la ley de los gases, en especial de la ley de Charles. El enunciado de esta ley dice que a presión constante, el volumen de una masa fija de gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta que soporta. Tenemos acá dos experiencias. En primer lugar, tenemos un volumen, ¿sí? La presión se mantiene constante y una temperatura 1. Luego acercamos una vela, una fuente de calor y empezamos a calentar, por lo que va a aumentar la temperatura. Como aumenta la temperatura, la energía cinética de las partículas que tiene el gas aumenta su velocidad, es decir, ¿no? Aumenta su velocidad, choca más entre sí y chocan más contra las paredes del recipiente, lo que hace que el volumen aumente, ¿sí? Siempre manteniendo constante la presión. La fórmula que nos va a permitir calcular esta ley es la siguiente. Volumen 1 dividido temperatura 1 tiene que ser igual a volumen 2 dividido una temperatura 2. Vamos a obtener un gráfico de manera lineal, ¿sí? Que cuando más aumente la temperatura, más va a aumentar el volumen. Y la interpretación submicroscópica es la siguiente. A presión constante se tiene un gas en un recipiente con tapa móvil. La tapa móvil lo que me va a permitir es variar el volumen. Al aumentar la temperatura, es decir, calentar el gas, la energía cinética, la velocidad que es la velocidad con la que las partículas se mueven, comienza a aumentar y con ello aumenta los choques entre ellas y con las paredes del recipiente. Para mantener la presión constante, el gas aumentará el volumen en el que se encuentra contenido. Bien, vamos a ver ahora cómo se resuelven los ejercicios de este tipo de enunciados, ¿sí? Bueno, por un lado habíamos dicho que la fórmula que nos va a permitir calcular esto es que volumen 1 sobre temperatura 1 tiene que ser igual a volumen 2 sobre temperatura 2 a presión constante. ¿Sí? Bien, entonces, anotamos los datos. Bien, vamos a leer el problema. Un gas se encuentra contenido en un recipiente de 10 litros. 10 litros es un volumen. Volumen 1, 10 litros. A una temperatura de 40 grados. ¿Sí? Temperatura 1, 40 grados Celsius. Recuerden que hay que pasar esta temperatura a grados Kelvin. Entonces, ¿cómo se hace? A 40 grados le tenemos que sumar 273. ¿Sí? Hacemos la cuenta y nos da 313 Kelvin. Esta es la temperatura que vamos a utilizar en gases. Luego dice, ¿qué temperatura tendrá
o sea, a mí me están preguntando la temperatura 2, ¿cuál será? Si su volumen se reduce a 5 litros. Volumen 2, 5 litros. Bien, entonces vamos a plantear el problema. Tenemos que despejar temperatura 2, ¿sí? T2. Entonces, tenemos que volumen 1 por temperatura 2, ¿sí? Este que está dividiendo lo pasamos multiplicando arriba. Tiene que ser igual. Y este que está dividiendo lo pasamos multiplicando acá arriba. A temperatura 1 por volumen 2. Multiplicamos los extremos, ¿sí? Acá estamos multiplicando. Voy a marcarlo con amarillo. Estos dos y estos dos. Bien, una vez que tenemos eso, es mucho más fácil despejar temperatura 2, porque ahora nos va a quedar que temperatura 2 es igual a temperatura 1 por volumen 2 dividido, y el volumen 1 que estaba multiplicando acá va a pasar dividiendo. Entonces nos va a quedar que temperatura 2 es igual. Y lo único que basta por hacer ahora es reemplazar. Temperatura 1 la tenemos, 313 Kelvin. Recuerden de poner esta unidad. Por volumen 2 lo tenemos, 5 litros, dividido 10 litros. Entonces, la temperatura 2 se nos va a cancelar las unidades litros con litros y nos va a quedar el resultado en Kelvin, que es una unidad de temperatura. Entonces, hacemos 313 por 5 dividido 10. Y nos da 156,5 Kelvin. Y esta es la temperatura a la cual se va a encontrar el gas en la segunda situación. Como vemos, el volumen va a ser de 5 litros, es decir, que estoy reduciendo el volumen a la mitad, y la temperatura también se está reduciendo a la mitad, evidentemente, ¿no? Bien. Perfecto. Vamos a pasar a una segunda situación. Dice, la fórmula va a ser la misma, volumen 1 dividido temperatura 1 tiene que ser igual a volumen 2 dividido temperatura 2. Datos. Dice que a presión constante, un gas ocupa un volumen de 5 litros. Volumen 1, 5 litros. A una temperatura de 60 grados Celsius. Temperatura 1, 60 grados Celsius. ¿Qué tengo que hacer nuevamente? A 60, sumarle 273, que me da 333 Kelvin. Bien, me pregunta, ¿qué volumen ocupará? O sea, volumen 2, me están preguntando, al aumentar la temperatura hasta los 373 Kelvin. O sea, temperatura 2, ya me la dan en Kelvin, o sea que no tengo que hacer ningún pasaje. Bien. ¿Qué tengo que despejar en este caso? Volumen 2, que será mucho más fácil, porque me va a quedar volumen 1 por temperatura 2, ¿sí? Está dividiendo acá, lo paso multiplicando, sobre temperatura 1. Y acá ya me despejé el volumen 2. Entonces lo que hasta ahora puedo hacer es reemplazar. Volumen 1 es 5 litros, por temperatura 2 es 373 Kelvin, dividido 333 Kelvin, que es la temperatura 1. Esto me da el volumen 2. Entonces, obtenemos que el volumen 2 es 5 por 373 dividido 333. Y esto nos da 5,60 litros. ¿Sí? Entonces, como se ve acá, evidentemente también, al aumentar, en este caso, la temperatura, ¿sí? A 373 Kelvin, también lo hace el volumen. ¿Sí? Bien, esto ha sido la explicación de la ley de Charles.